Tú también, actívate y ponte la camiseta de la banda orquesta Centro Musical Juventud Marca. Mira que somos la única. ¡Vamos! David Vita Méndez, Homero Mendoza, siempre con la voz de los Andes Internacional. Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Imanoya Kekayanki, Nokapa José Gamarra Mujuti. Soy José Gamarra, conductor de este programa, y les damos la bienvenida a una nueva edición. El día de hoy contamos con dos momentos importantes para nuestro programa. Tenemos nuevamente la secuencia Marquinos por el Mundo, para lo cual ya contamos con la presencia del señor Frainet Padilla Zipán. Y asimismo más adelante también tendremos la presentación de la señorita Josefina Vargas Ferrer. Con ella conversaremos sobre la vestimenta de la paya marquina el día 8 de agosto dentro de la festividad de San Lorenzo de Marca, durante el día del tradicional Huaraqui.
Es por ello de que el día de hoy tenemos aquí en el estudio a ambas personas para que podamos compartir un poco más sobre ellos y sobre nuestra cultura marquina. Desde Lima enviamos un cordial saludo a cada uno de los centros poblados de nuestro distrito de Marca. Mencionamos a Cuihuán, Huancahuasi, Churap y Choca, entre otros más. Y claro está, a nuestros hermanos en el mismo distrito de Marca. Mencionamos a nuestro primer auspiciador, a quien agradecemos mucho. Ellos son Construcciones Castillo, de Aldrin Castillo Ferrer. Como veremos en imagen, ellos son especialistas en trabajos en drywall, techos de madera, sol y sombra. Además, si van de parte de Promarca, tienen un 15% de descuento. Los encuentran en Los Olivos, aquí en la ciudad de Lima, y pueden contactarlos al número 980-190-728. Muchas gracias, Construcciones Castillo. Y empezamos nuestro programa con una canción de la marquinita Aurelia Samaritano Barrera, quien nos presenta el tema Volver a mi pueblo. Vamos a verla. Quiero volver a mi pueblo, nunca debí salir de allí. Jamás habrá otro lugar mejor que mi patria chica. Junto a mis amados padres, qué linda fue mi niñez. Qué fugaz mi juventud, más larga tal vez mi vejez. Quiero volver a mi pueblo mientras puedo y tenga fuerza. Con lo poco que ya logré, volver contigo, madre tierra. Criando y cultivando, vivir en mi santa tierra. Y si te animas, hermanito, lo mejor está por venir. Con mi chacrita, con mi chanchito, mis ovejitas y mis vaquitas, cada mañana y por las noches, dándole gracias siempre a Dios. Mamá contenta, papito alegre, podrán tranquilos y a descansar. Tanto trabajo, tanto esfuerzo, por fin contentos ya estarán.
Estamos de vuelta, amigos, en su programa Promarca Radio y Televisión Educativa, y ya estamos aquí en el estudio con la presencia del señor Frainet Padilla Zipán. Muy buenos días, señor Frainet. Buenos días, José, ¿cómo estamos? Un gusto estar acá en el programa. Muchas gracias por tenerme hoy. Les comento que con el señor Frainet tendremos la secuencia, bueno, ya después de varias semanas, la secuencia Marquinos por el Mundo. El objetivo de esta secuencia es dar a conocer cómo se encuentran nuestros hermanos marquinos en diversas partes del mundo. Y el señor Frainet ha llegado hace muy poco desde los Estados Unidos y nos va a comentar un poco sobre ello durante la presente entrevista. Señor Frainet, ¿cuál es su relación con el distrito de Marca? Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos son oriundos de Marca, y obviamente yo también. Yo nací en Huayracunca, parte de Churap, que también pertenece a Marca. Entonces, ¿quiénes fueron sus abuelos, sus padres o de repente familiares cercanos a usted? Sí, mis abuelos por parte materna fue la señora María Saturnina Inostroza Gamarra. Por parte de padre, de Churap, es Pompeo Padilla. Y mi papá, obviamente el finado Jorge Padilla Silva, y mi mamá es Domitila Zipán de Padilla. ¿Y qué anécdotas o recuerdos de su niñez o etapa escolar nos podría contar? Hay muchas, pero yo creo que uno que siempre está en mi memoria es que cuando salíamos de la escuela, a mediodía, nos íbamos a Río, por cerca de Chorrillos, y hacíamos nuestra piscina, o el bonle que le dicen, y ahí paramos un par de horas hasta que era hora de retornar a la escuela. Exacto. ¿Y cómo se desarrollaron sus estudios superiores? ¿Por qué carrera optó? ¿O qué recuerdos tiene de ese entonces? Yo desde chico, de los 6 años, vine a Lima y después volví a Marca en los años 76 y estudié en Marca, en la escuela de San Lorenzo de Marca, hasta el año 80. Que en el año 80 viajé a los Estados Unidos y bueno, ahí terminé mis estudios secundarios y estudios universitarios. Que en la universidad me recibí en Economía y Finanzas. Hasta el momento sigo ejerciendo lo mismo. ¿Cómo usted decidió salir del Perú? ¿En qué circunstancias se dio esta situación? Bueno, en esa época de los años 70, en los terremotos que tuvimos en Huaraz, obviamente Marca quedó completamente arruinado. Por eso también fui a Lima, y en los años 80 tuve la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos, porque mis abuelos maternos habían emigrado, y por eso, y mi hermana mayor, Neidina Padilla, también había emigrado, y esa fue la razón que yo fui a Estados Unidos. ¿Y qué labores ha realizado todo este tiempo de repente en los Estados Unidos? ¿Qué oficios, qué trabajos ha tenido que usted de repente quisiera compartir? Sí, yo creo que he tenido toda clase de oficio. Primeramente, uno llegando a un país que no habla el idioma, pues eso fue un obstáculo grande, y pues uno se aprende el idioma después. Tuve trabajos de lavaba platos, lavaba ollas, trabajaba en restaurantes, he sido carpintero, he sido albañil, he sido jardinero, porque hasta ahora me gusta la jardinería, y ahora pues ejerzo un trabajo que es más de la carrera que he estudiado. Y en todos estos años, de repente, ¿qué limitaciones o obstáculos se le han presentado que de repente en su momento lo hicieron de repente frustrarse, pero que luego los pudo superar y llegar a lo que es hoy en día? Yo creo que todo ser humano tenemos unos obstáculos, pero depende de la persona cómo vas a sobresalir esos obstáculos. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, pues obviamente no hablaba inglés, pensaba que el quechua era similar, pero obviamente no es. Y después pues empecé a estudiar, tenía diversas clases de amigos, y hasta que aprendí el idioma como en un año, me empecé a desarrollar, a tener mejores trabajos que tenía. Y hasta el momento creo que ahora, si me encuentro con un obstáculo, siempre trato de superar ese obstáculo en hacer las cosas lo mejor que pueda hacer, y me espero mucho en eso. ¿Podría comentarnos también sobre su familia? ¿Con quiénes reside ya en Estados Unidos? ¿Y en qué ciudad usted actualmente radica? Mis hermanos, muchos de ustedes probablemente conocen. Yo generalmente no estaba mucho en Marca, pero también más de la gente como de edad me conocen. Primero mi hermana mayor es Neidina Rosario Padilla. Después viene mi hermana Zurita Padilla.
Después tenemos una hermana finada, Nigma Padilla, y de ahí viene mi hermano Santiago Padilla, que muchos lo conocen. Después vengo yo, que soy Frainet. Después viene mi hermano Fidel, que obviamente muchos de ustedes lo conocen. Después de Fidel viene Disney Cristina, que ahora ella reside en Marca. Y después viene mi hermano Vince y mi hermana menor, que es Lourdes Padilla. Pues todos, con la excepción de Disney, viven en Estados Unidos. La mayoría de ellos viven en el estado de New Jersey. Yo vivo en Texas desde el año 90. Actualmente, ¿a qué se dedica? ¿Qué labor usted ejerce y de repente quisiera compartir con los marquinos? Sí, en este momento soy presidente de una empresa de surtidos de equipos médicos y por eso realmente estoy acá hoy, porque hemos decidido hacer algo por medio de la agrupación para donar unos cuantos surtidos médicos para la población de Marca. ¿Qué le motivó regresar al Perú este 2021 en plena pandemia que aqueja a todo el mundo y específicamente a Marca, porque sabemos que usted va a viajar muy pronto a Marca? Sí, bueno, generalmente siempre he venido a Perú 2 o 3 veces al año por razones familiares y también por trabajo, pero en el 2019 a finales llevé a mi mamá a Estados Unidos para que visitara a mis hermanos y pues obviamente pasar un tiempo con ella, y justo la pandemia aparece en febrero o en enero del 2020 y no hemos podido regresar. Entonces mi mamá está diciendo, pues ya quiero regresar. Claro. Y bueno, ¿qué expectativas tiene usted sobre ProMarca Asociación Civil? Que es, digamos, la organización que organiza que lleva adelante este programa ProMarca Radio y Televisión Educativa, o de repente, ¿qué sabe sobre nosotros? La organización ProMarca verdaderamente sabía yo que existía, pero no tan profundamente de todos los aspectos que están envueltos. Y después de hablar con el señor fundador Orlando, con el señor Toledo, con mi hermano Santiago, tuvimos una conversación y verdaderamente me gustó mucho lo que están haciendo ellos para Marca y los anexos que están alrededor. Exacto, bueno, ProMarca tiene una serie de campos de acción, entre ellos a los que pertenece este programa, que es la parte educativa y cultural, pero asimismo estamos muy comprometidos con el aspecto de salud y bienestar de todos nuestros hermanos marquinos. Es por eso de que el año pasado, 2020, se hizo una donación importante de medicamentos a la posta médica de Marca, y este año también se va a hacer lo mismo gracias al señor Frainet. ¿Qué podría comentarnos de la donación que se va a hacer este 2021 ya en estos días? Sí, estos últimos años que he estado viajando a Marca, he visto una necesidad de servicios médicos que realmente no se tienen en Marca. Y pues como estaba pensando venir a Perú esta fecha, decidí traer equipos como para medirse el azúcar para la diabetes, para medirse también la hipertensión, para la presión alta. Y con eso es lo que vamos a hacer este año. Muy bien, le agradezco bastante por esta gestión que está haciendo con nuestros paisanos marquinos, que de verdad lo necesitan y de verdad les va a ser de mucha ayuda. Para terminar esta entrevista, señor Frainet, ¿qué mensaje o reflexión final le puede dar a toda la población marquina, hijos marquinos que están en diversas partes del Perú y del mundo, sobre su tierra en sí en general? Sí, yo creo que especialmente yo, mi familia, y hay muchos como la asociación que siempre hacemos algo para nuestro pueblo, algo constructivo. Yo creo que todos debemos hacer algo, no importa si de una manera más que sea agarrar un papel y tirarlo a la basura, o si hay algún desperdicio de agua, un desperdicio de lo que sea, tratar de hacer algo mejor para que nuestro pueblo progrese. Muchas gracias, don Frainet, por habernos acompañado el día de hoy en la secuencia Marquinos por el Mundo. Le deseamos una muy buena estadía por Marca y por el Perú. Esperemos que se sienta muy cómodo y ya estaremos en contacto nuevamente para alguna otra ocasión. Sí, muchas gracias por tenerme en tu programa y espero volver otra vez y hacer cosas mucho más progresivas para nuestro pueblo. Muchas gracias. Así será. Presentamos ahora a nuestro segundo auspiciador, como lo veremos en pantalla. Ellos son Funeraria El Marquino. Pueden contactar con su representante Jesús Toledo Sarria al número 996740004. Ofrecen servicios fúnebres para asegurados de salud,
AFPs, SOAT, empresas privadas y estatales, cremaciones y traslados a nivel nacional. Atención permanente a las 24 horas y los encuentran en Girón, San Jorge número 102, urbanización San Carlos, Comas. Nuevamente repito su número, 996-740-004. Muchas gracias Funeraria El Marquino por acompañarnos en esta 14ª edición de Promarca Radio y Televisión Educativa. Y con Don Freinet aquí vamos a compartir ahora con ustedes un tema de la banda monumental Virgen del Carmen de Marca. Este tema se llama Planta de Maguey. Vamos a verlo. Para la hermosa provincia de Bolognesi, con su capital Chiquián, espejito del cielo, vamos a bailar con la banda Orquesta Melodías Virgen del Carmen de Marca, Recuay Anca. Así, Jim Ferrer Palero, con Propasa Producciones, sello de identidad y peruanidad. Soy como la planta del maguey, que no tengo sombra ni dama. Soy solito en este mundo, ay, Marquenita, hermosa mujer. ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Sin embargo me engañabas, ay, Marquenita orgullosa. Así gozaremos en Guayapampa el 18 de agosto en honor al patrón San Gregorio. Ahora llegamos a los pueblos con humildad, cariño, y dejamos nuestra calidad y sentimiento. Es la banda Orquesta Melodías Virgen del Carmen de Marca, Recuay Ancash. ¡Ay! Para que bailen en Yaquín, Tapacocha, Cotaparaco, Pampachico. ¡Cuántos recuerdos! ¡Eso, qué bonito! Estamos de vuelta con la 14ª edición de su programa Promarca Radio y Televisión Educativa, y el día de hoy tenemos un momento más en nuestra secuencia Quechua Mkanzik. Como decíamos, significa somos quechua. El día de hoy conoceremos un punto también importante de esta lengua originaria, que es el quechua y que es hablado en nuestro distrito de Marca. La temática que hemos preparado para ustedes el día de hoy
son los pronombres personales, como lo veremos en breve en imagen. Si nos pueden ayudar, por favor, en producción. Así es, los pronombres personales para poder dirigirnos, para poder formar también oraciones. Como lo veremos en pantalla, es el quechua en su variante Ancash Huaylas, el quechua central. Y lo que estamos trabajando es en base al libro Gramática Quechua Ancash Huaylas de Gary J. Parker. Entonces tenemos este apoyo teórico para nosotros poder explicarles cada uno de los pronombres personales. El primero, como ya lo vemos en imágenes, es noja. ¿Qué significa noja? Significa yo. La escritura de este libro propone hacerlo como nuca, pero en marca se pronuncia noca, que sería yo. Primera persona singular. Tenemos después el segundo pronombre personal, que es ham. Como vemos en imagen, es tú. Tal cual se escribe, así se pronuncia. Ham, que en castellano sería tú. El tercer pronombre singular en tercera persona es P, que sería él o ella. Este manual lo propone escribir como pai porque es la forma original en cómo se decía antes, pero en la zona del Callejón de Huaylas y Marca se pronuncia como P. Se escribiría pai, pero se pronuncia P, por el fenómeno de la monoptongación que lo explicaremos en nuestro siguiente programa. El tercer pronombre en primera persona plural, pero este es inclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Es un nosotros, pero que incluye a ti que estás escuchándome. Por ejemplo, nosotros mañana vamos al colegio y te incluye a ti. Nosotros, pero también tú. Ese es un nosotros inclusivo, que se escribe nukansik, pero se pronuncia nokansik. ¿No? En marca se pronuncia nohansik. El siguiente pronombre también es nosotros, pero es un exclusivo. Es nosotros, pero no tú. Nosotros mañana iremos o viajaremos a Marca. Nosotros, tal vez yo y mi hermano, pero tú no. Tú te quedas en Lima, para hacerlo un poco claro. Es un pronombre, pero exclusivo. Tú no, pero nosotros sí, que sería nokakuna. El siguiente pronombre personal, que sería kamkuna, quiere decir ustedes o vosotros, tal cual en el castellano. Kamkuna. Hemos visto el kam, que es tú, pero si le agregamos el kuna, que es un pluralizador, que veremos también más adelante, es ustedes. Seguimos, por favor, con el último pronombre personal, que es pekuna, que es ellos o ellas. Tal cual el pronombre anterior, P es él o ella, más el kuna se convierte en un plural, ellos o ellas. Y finalmente, para recordar lo que hemos mencionado, tenemos este resumen. Noka sería yo en castellano, kam, tú, P, él o ella, nokansik, nosotros, pero también tú, nokakuna, nosotros, pero no tú, exclusivo, kamkuna, ustedes, y pekuna sería ellos o ellas. Bueno, espero esta secuencia del día de hoy les sirva para poder más adelante, quienes les nazca aprender este idioma quechua, puedan iniciar formando sus oraciones básicas como Noka José Mjuti, yo me llamo José, Guarecho Ham Marca Ewanki, mañana irás a Marca, y así frases bastante sencillas pero que les van a ayudar mucho para poder comunicarse en esta lengua originaria quechua. Tenemos también un tema musical en quechua que se llama Tuktu Pillincito de La Marquinita, que veremos a continuación. Hasta Choluya, apa. Si junto para
dicho comilla crítica, manati kariyaki. Tuk pinisito, shumakuri kokisto, kanoya kakuriyama, libri kuri kunapa. Kanoya bola kuyama, soluta ashina apa. Que vida kamana vida tu, kapaya queda tuya aquí. De la pluma y letra del doctor Guido Antunes de Mayolo, de la provincia de Aiza. La orquesta Nueva Revelación de Cajatambo y la Marquinita para todo el Perú. Kanoya kakuriyama, libri kurikunapa. Kanoya bola kuyama, choluta ashikunapa. Que vida kamana vida tu, kapaya queda kuyati. Imano choluta chikuya kurkuya, katun kirkashno sin consuelo. Uli ponchuno sin abrigo, putus al cono sin cariño. Y mano choluta chikuya kurkuya, hatun kirkashno sin consuelo. Uli ponchuno sin abrigo, putus al cono sin cariño. ¡Vamos! Por nuestra música nacional, mi departamento Ancash, mi provincia es Recuay. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Comenzamos la temática que hemos propuesto, la temática de fondo para nuestro programa del día de hoy. Y como ven, ya estamos engalenados con una paya marquina del día 8 de agosto de la festividad de nuestro patrón San Lorenzo de Marca. Ella es la señorita Josefina Vargas Ferrer. Buenos días, Josefina, ¿cómo estás? Buenos días, José. Buenos días con todos los que nos están viendo a través de las redes. El día de hoy compartiremos con ella la vestimenta típica de la paya marquina para este día 8 de agosto, que también se le conoce como el huaraqui, este gran amanecer, con quien vamos a compartir con ustedes es un poco de contenido sobre ello, para que más o menos ustedes se hagan una idea, quizás los que no han participado en la fiesta de San Lorenzo, y conozcan un poco más de nuestras tradiciones marquinas. ¿Cuál es tu relación con Marca, Josefina? Yo soy hija de una marquina. Mi mamá es Silvia Ferrer, ella es marquina, y desde niña, bueno, siempre he visto y siempre he asistido a las fiestas, reuniones de Marca, y he visto a las payas, ¿no? Entonces siempre, como que siempre me gustaba, porque las veía, pues yo de chiquita las veía a las payas siempre bien arregladas, ¿no? Con sus faldas bordadas, todo me llamaba mucho la atención. Y bueno, desde ahí nace un poquito el gusto, ¿no? de las payas. ¿Y cómo así te animaste a participar? ¿En qué momento dijiste,
voy a bailar de paya en el Inca y sus payas de marca? Bueno, yo ya en Lima ya venía bailando, antes de que yo baile en marca, ya bailaba en Lima, acá en algunas fiestas de San Lorenzo acá en Lima, o en algunos otros eventos, pero siempre tenía ese temor un poco porque me decían en marca son 5 días, bailas de día y de noche y todo un poco, ¿no? Ese temor, pero bueno, hasta que al final se me presentó la oportunidad de poder bailar y dije, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Y ya la fuerza me la dará San Lorenzo cuando baile. Y así fue. Y como vemos, ella está vestida a la usanza marquina del día 8 de agosto, que es la antevíspera del patrón San Lorenzo. ¿Por qué se le llama huaraquí? Huaraquí se llama, significa amanecida. Entonces, la fiesta empieza pues desde la noche del día 8 y se baila toda la noche amanecida del día 9, ¿no? Prácticamente. Por eso, básicamente. Uh-huh. Vamos ahora a ver un video del 8 de agosto del año 2019, en el cual el Inca va recogiendo a sus payas por las calles de marca de manos de sus familiares, claro está, quienes entregan al Inca a sus hijas. Y luego también veremos en este video un baile general para que más o menos vean la costumbre. Y si no nos creen que las payas se visten así, lo verán en este video desde el distrito de Marca. Vamos a verlo. Está con remanga. Es la otra. Están todos sus historias colgados. Buenas noches. Fílmalo. Entrego a mi hermosa hija. Ay, qué lindo. No me la...
Bueno, estamos aquí de regreso con Josefina, con quien ahora vamos a conversar un poco sobre su vestimenta y nos hemos puesto de pie para poder ver mejor su vestimenta y nos explique pieza por pieza lo que compone la vestimenta de la paya marquina. Josefina. Sí, a ver, a mí me gusta mucho la vestimenta, así que empezaremos de arriba. Ajá. El sombrero es de paja, lleva una cinta negra de pana o de terciopelo y es adornada por flores en los costados, en los extremos. El color de las flores generalmente es el mismo color que se usa del día, ¿no? En este caso yo estoy de fucsia, entonces las flores son fucsias, ¿no? Y llevan los prendedores en la parte de adelante y en la parte de atrás. Luego viene la vincha, también, que es el mismo color que del día. La vincha es bordada de pedrería, lleva lentejuelas y ya otros accesorios. Luego, bueno. ¿Cuál es el significado de la vincha? Me llama mucho la atención. Bueno, el significado de la vincha entiendo de que es un poco, entiendo que es la discreción, ¿no? Porque siempre las payas generalmente son jovencitas, ¿no? Entonces, entonces siempre hay como que ese recelo, ¿no? Del Inca y sus payas, entonces es esa parte de discreción, ¿no? De acompañar siempre al Inca. Luego, ¿qué más tenemos? A ver. Luego tenemos, la yibya, que es de Castilla, que es bordada también en todo el alrededor, bordada a mano, y también se le puede decorar con algunas lentejuelas. Luego vienen los collares de perlas, generalmente se usa bastante en Ancash, los collares de perlas, también de colores, blancos. Luego viene la munilla, que la munilla también es decorada con grecas, con blondas, y en las mangas siempre son mangas largas, o sea, tienen, digamos, blondas en la parte de las mangas, ¿no? Con algunas lentejuelas bordadas, siempre tratando de darle algún detalle, algún brillo adicional, ¿no? Que marque la diferencia. Los pañuelos en la parte de la cintura, el cañuti, que el cañuti también es bordado a mano, y como ven, la cinta en la parte de adelante también es del mismo color del día, que es fucsia. Esta de acá es la cinta. Ajá, la cinta. Y bueno, el justán que va encima es también generalmente, el justán es blanco, pero se trata de usar algunas telas, ¿no? Un poco brillosas y decoradas, ¿no? Para que resalte un poco. Y rescato, como te decía, bastante el trabajo manual, ¿no? Bordado que se realiza en la vestimenta de las payas de marca. ¿Quiénes son normalmente las que trabajan estas prendas, las artesanas? ¿Alguna en particular de repente? En realidad, por lo que he escuchado, en marca la mayoría de mujeres saben bordar a mano. Entonces, y muchas a veces empiezan desde niñas, desde jovencitas, y prácticamente todas las mujeres por tradición se va pasando, ¿no? De las abuelas a las mamás, a las hijas, esa tradición de saber cómo se decora una prenda o cómo se viste a una paya, ¿no? Yo lo aprendí de mi mamá y así me imagino mi mamá de la abuela y así, ¿no? Van pasando esas tradiciones que hay personas que se especializan propiamente, sí hay algunas personas que se dedican solamente a la vestimenta de paya, pero en general, digamos, todas las mujeres de marca podrían hacerlo, ¿no? Digamos que es una tradición o un conocimiento que se transmite de generación en generación, sí, y que nos permite hasta hoy en día el poder conservar estas vestimentas muy bonitas. Y tenemos 2 pañuelos. ¿Qué significan los pañuelos? Los pañuelos es parte también de la elegancia de la paya marquina. Como ven, la paya marquina se caracteriza mucho por ser muy elegante en su forma de vestir. Generalmente llevan 3 pañuelos. Cuando ya van a bailar con su pareja, un pañuelo se le da a la pareja, ¿no? Ella se lo pone en el hombro y así empiezan a bailar, ¿no? Así es, Josefina. Y veíamos en el primer video
que el Inca estaba recogiendo a sus payas. ¿Cómo es el recorrido? Es el día 8 de agosto. Sí, básicamente empieza con el recojo del Inca, bueno, en todo caso el funcionario con el que tú te presentas al baile, ¿no? En este caso fue el Inca, ¿no? Pero puede ser un mayordomo, un capitán que recoja a la paya en su casa, con su banda, con su orquesta, va y empiezan un pequeño baile, una danza ahí, ¿no? En la misma casa. Y asimismo, si por ejemplo el mayordomo está dando 2 payas, va a recoger luego a la otra casa de la paya, ¿no? Una vez que ya recogen a las payas, van a la casa del Inca y ahí digamos que se les ofrece, ¿no? Las payas al Inca. Y ahí ya se reúnen todos y empiezan la danza, los cantos también. Hay varios cantos, por ejemplo, hay el Pinquiche, es una danza que también se baila durante el día 8, el Huayno del Inca, la correndilla, ¿no? Luego, una vez que ya están en la casa del Inca, van a recoger al patrón San Lorenzo en la iglesia, que para eso ya está en la iglesia porque han hecho la novena unos días antes, y lo llevan a la capilla, ¿no? Y luego ya lo dejan en la capilla para que las personas encargadas de decorar su anda, todo, lo hagan para el día 9 de agosto. Este traslado del patrón San Lorenzo de la iglesia matriz a la capilla de Jacamarca, más o menos ¿a qué hora se realiza? Porque como tú mencionabas que el huaraqui es el amanecer, entonces supongo que toda la noche, ¿o cómo se lleva ello? Más o menos empezará a las 9 o 10 de la noche, que empiezan el recojo primero, y del patrón San Lorenzo más o menos medianoche lo estarán recogiendo, ¿no? Y se le deja en la capilla, ¿no? Es el transcurso que demore. Pero luego de ahí toda la amanecida siguen, van a la casa de los diferentes funcionarios bailando y cantando, ¿no? Entonces termina plan de 5, 6 de la mañana, sí, al amanecer. Al amanecer, 5 o 6 de la mañana está terminando. ¿Cuál es el significado de vestirse de esta manera el 8 de agosto? Bueno, el 8 de agosto en realidad se usan colores variados, puede ser el rosado, puede ser el fucsia, puede ser el turquesa, menos el rojo y azulino, ¿no? Que esos son para los días 10 y 11, pero simbolizan, entiendo, básicamente la alegría, ¿no? Son colores alegres, son colores fuertes, que simbolizan esa alegría de que ya va a iniciar la fiesta, ¿no? Del patrón San Lorenzo, y ese entusiasmo. Vamos ahora a observar un segundo video del día 8 de agosto para seguir un poco graficando cómo se da la festividad en la antevíspera. Vamos a verlo. En este video ya veíamos que ya todas las payas están reunidas, el Inca
ya está, digamos, encabezando esta estampa, ¿cómo se denomina ese momento? Bueno, lo que estaban bailando en ese momento es el Pinkichi, que es digamos, es un momento en el que como que se rinde una pleitesía al Inca, ¿no? Se hacen los cantos para el Inca, para el patrón San Lorenzo, y primero el Inca está sentado, ¿no? Luego ya con los cantos, ahí se le va diciendo, ¿no? Que se levante, luego caminen. Ahí en los cantos más o menos se va dando una orientación de lo que va a ir siguiendo. Esto de los cantos es importante. No te voy a pedir que cantes, pero ¿qué títulos de repente o a qué hace alusión los cantos de la paya el día 8 de agosto? Bueno, por ejemplo, en el Pinkichi es más un homenaje al Inca, ¿no? Se venera al Inca, ¿no? Se dice, oh, rey Inca, ¿no? Se le rinde como una pleitesía. Luego, por ejemplo, en el huayno del Inca también, ahí se habla un poco más de San Lorenzo, ¿no? Oh, patrón San Lorenzo, bendice a todo tu pueblo, ¿no? Y es básicamente a esas dos referentes que se hace. Claro, entonces digamos que es una festividad bastante como una fusión, porque se le da veneración, alusión al Inca y también al patrón San Lorenzo. Y tú mencionabas que, bueno, como vemos, la paya marquina se viste de fucsia el día 8 de agosto, pero también las señoras de repente del común visten de esa manera, ¿o es propiamente de la paya? Sí, las payas, generalmente son las payas las que se visten de esa manera. Son jovencitas, de un promedio de 15 a 20 años más o menos. No, digamos, según la tradición, las señoras no se podrían vestir, ¿no? De paya, sí de una vestimenta marquina, ¿no? Característica de ellos, pero las payas está solamente, digamos, para las más jóvenes. Está reservado para las más jóvenes. Y me parece que solamente se puede bailar una vez. Sí, en Marca solamente se puede bailar una vez, según la tradición, pero bueno, podrías bailar también en Lima, ¿no? En otros lados, pero en Marca sí, solo una vez. Así es. ¿Cómo, digamos, podríamos resumir lo que sucede el día 8 de agosto? ¿Cómo de repente, qué referencias resaltantes, aparte de lo que ya hemos mencionado, podrías contarnos? Digamos, respecto a la comida, respecto a la usanza, la música de repente. Bueno, en toda la amanecida generalmente es con la orquesta, ¿no? En resumen, yo pienso que el día 8 de agosto es como marca una pauta, ¿no? Marca la pauta de que esto es la fiesta del patrón San Lorenzo. Entonces se ve reflejado eso en los cánticos, en las danzas, ¿no? En la misma voz de las payas, que a veces los cánticos son un poco así como bien agudos y hasta tristes, dirían algunos, ¿no? Pero es parte de la tradición, ¿no? Pero va marcando esa idea. ¿En qué año bailaste de paya en la ciudad de Marca? En el 2014. ¿Y qué anécdotas, recuerdos, de repente cositas así que te vienen a la mente y que te dejaron marcada de la oportunidad que bailaste de paya podrías compartirnos? Bueno, yo me acuerdo mucho del día 10 de agosto, que es, digamos, el día principal de la fiesta, y es el día en el que las payas también usan más atuendos. Digamos, el día 10 ya las payas usan remanga, usan la plata que lleva en la espalda. Entonces es un poco más, digamos, cansado, digamos, ¿no? Me acuerdo que estaba muy cansada el día 10 de agosto y llegué a la casa pues ya muerta, ¿no? Ya estaba muy cansada. Llegué, ya no podía porque por la plata generalmente te duele un poco más la espalda, ¿no?
y ya no podía, ya de dolor, ya no sé qué me daba. Pero después como que tu cuerpo te llena de energía otra vez, y me acuerdo que me puse otra vez mi ropa para salir a ver el castillo. O sea, era como que ya no podía más con mi vida, me eché y después vamos otra vez, ¿no? Porque es esa energía que del día, ¿no? De la festividad que te inyecta, digamos, y te hace continuar. Me acuerdo mucho de eso. Y de repente, ¿qué sentimientos surgen en ti el vestir esta vestimenta, el ver estas imágenes de repente de la festividad de San Lorenzo, o de repente ver tus fotos o videos del 2014? Me trae mucha nostalgia al recordar cuando bailé paya, pero también me trae mucha alegría, ¿no? Que pude cumplir, digamos, esa meta que me propuse de bailar. Mucha alegría, mucha ilusión, y bueno, eso es lo que me llenaba en ese momento, y me gustaría también que otras niñas o jóvenes también les gustaría, ¿no? Sentir esta experiencia que es única, de verdad que yo pienso que nunca más voy a volver a vivir eso, pero que vale la pena, ¿no? Es un bonito recuerdo que va a durar para siempre. Y fuera de la oportunidad en que bailaste como paya el 2014, ¿has vuelto a participar de la estampa de repente en otras localidades? Bueno, después que bailé paya, sí me presenté, hubo un pasacalle que se realizó en el centro de Lima, por la Plaza de Armas del departamento de Ancash, ¿no? Un pasacalle donde se pudo exponer un poco más a la danza, a la vestimenta, ¿no? Y siempre, cada vez que me invitan o puedo participar, siempre estaré apoyando en la medida de lo posible. ¿Qué recomendación y conclusión final podrías darnos respecto a la danza del Inca y sus payas? No tal vez de la parte cultural, sino más de un aspecto social, para la juventud, la niñez, que de repente los han visto, los ven a ustedes, ya los jóvenes que toman parte de esta estampa, y más que nada desde este aspecto social de identidad. Bueno, yo recomendaría, como te decías, vivir a las jóvenes una experiencia así, porque te involucra mucho con el pueblo y con sus tradiciones, ¿no? Aprendes mucho también, porque cuando llegamos ahí nosotros no sabemos tanto. Una cosa es, digamos, la teoría y otra cosa es la práctica, y vivirlo ahí en el día a día. Y te involucra mucho con la gente, entender un poco la situación del pueblo, ¿no? Conocer más, como te decía, las tradiciones, ¿no? Y también vas conociendo más de todas las personas que viven. Al final, en Marca, como dicen, todos somos familia. Sí, es verdad. Entonces, sí. Vas conociendo más primos, tíos que uno tiene, y eso es bonito, ¿no? Ir conociendo más personas, ir abriendo tu horizonte, ¿no? De repente quisieras mandar algún saludo a algunas personas en especial que te han ayudado en este tiempo que estás involucrada en el Inca y sus payas de Marca, familiares, amigos, tíos, que te han sido de mucha ayuda para poder lograr el participar en la fiesta, o en otros momentos también fuera de Marca. Bueno, yo siempre voy a estar agradecida de mi familia, de mi mamá, que siempre me ha ayudado y me ha explicado bastante. Allá se conoce mucho a la persona que ayuda durante toda el baile a las payas. Se les llama a esas personas yucash, que digamos que son como la ayudante, porque siempre uno necesita a una persona que esté durante todo el baile, porque no puedes muchas veces hacer muchas cosas, ¿no? Ni a veces para comer, para sentarse, para muchas cosas necesitas a alguien que te ayude, ¿no? Bueno,
mi familia y en general a todas las personas que nos han ayudado y nos han explicado siempre cómo es la tradición, al mismo Promarca, que siempre está difundiendo esta danza. Mis agradecimientos también para ellos. Esta ha sido nuestra entrevista con la señorita Josefina Vargas Ferrer, con quien hemos compartido la vestimenta y la usanza marquina el día 8 de agosto de la festividad de nuestro patrón San Lorenzo de Marca. Y tenemos ahora un tercer video de esta festividad. Es una mudanza que se realiza en la casa del Inca, y veremos también un poco cómo se lleva a cabo, un poquito más cómo se lleva a cabo el día 8 de agosto. Vamos a verlo. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Una semana más ya hemos llevado a ustedes contenido cultural y educativo de, en este caso, nuestra cultura ancashina. Agradecemos al señor Frainet, quien nos acompañó en la secuencia Marquinos por el Mundo en la primera parte del programa, y claro está también a Josefina, que aún está aquí presente con nosotros, con quien hemos conversado sobre la usanza el día 8 de agosto en la festividad de San Lorenzo de Marca. Muchas gracias, Josefina, por habernos acompañado el día de hoy,
Y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Promarca RTV. Tengan un buen sábado, un buen fin de semana y nos vemos. Eguaya. Lirios del Ande de Ichoca con ustedes.